respecto a la cristología, pero sí es importante las definiciones bíblicas. Teológicamente, como unicitarios, confesamos que Jesucristo es Dios Padre manifestado en carne en la condición de un hombre. Es un verdadero antropos, un verdadero hombre, con naturaleza humana, con pensamiento humano, con voluntad humana, como todos los seres humanos nacen, crecen y mueren. La única diferencia es que Jesús no tenía pecado y que es el postrer Adán, el siervo sufriente de Isaías 53. Las profecías prolépticas de Jesús en el Antiguo Testamento que hablan de una supuesta preexistencia se explican claramente como una profecía proléptica que tiene en el pensamiento o en el plan de Dios efectuado a través del nacimiento virginal en la Virgen María. Nosotros no somos docetistas, nosotros no decimos que Jesús aparentemente era un hombre, genuinamente era un hombre verdadero. Las necesidades antropológicas y fisiológicas del hombre se presentan en Jesús, especialmente con que Jesús se cansaba, Jesús dormía, Jesús comía, incluso las necesidades fisiológicas que tenemos, como ir al baño y hacer necesidades que usted ya sabe, Jesús lo experimentó. Ahora bien, recordemos que Jesús es el segundo Adán. El doctor David Norris, en su libro Yo soy una teología pentecostal unitaria, dice, el primer Adán falló y el primer Adán necesitaría guardar el pacto de Dios que había hecho en el jardín del Edén, pero sin embargo falló. El pacto no se quebró, lo que se quebró fue la relación del hombre con Dios. Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a restaurar esa comunión con Dios y ser el puente intermedio entre Dios y los hombres pecadores. Ahora bien, aclarando este punto, la teología y la cristología es parte fundamental de nuestra comprensión acerca de quién es Jesús. El doctor R.C. Sproul menciona, a pesar de que era trinitario, me gusta ese pensamiento, si me vas a dar al Cristo, dame al Cristo de la Biblia, no el Cristo de las definiciones conciliares del Concilio de Constantinopla en el 381, juntamente con el Edicto de Tesalónica, que trata de matar a los cristianos que no confesaban en la Trinidad. Ahora bien, la teología del segundo siglo, especialmente del año 100 al 200, es una cristología plenamente del Logos, una cristología que proclamaba que el Logos y el Padre eran completamente distintos en identidad, pero siendo la emanación del Padre y por lo tanto subordinando el Verbo al Padre. Escritores como Justino Mártir, como Hipólito de Roma, como Atenágoras de Atenas, como Clemente de Alejandría, como Orígenes de Alejandría, como Tertuliano, y todos los personajes han sido subordinacionistas. La teología del Logos y la cristología de los apologistas griegos se empezó a expander a medida que el cristianismo primitivo empezó a predicar a muchas áreas. El cambio paradigmático de la cristología sucedió a medida que los cristianos dejaron la confesión del Shema y se volvieron más helenísticos mediante la filosofía griega, especialmente platónica y aristotélica. Las definiciones del verbo cambiaron rotundamente acerca de la confesión esencial. Jesucristo es uno con el Padre, pues es Dios manifestado en carne, la revelación plena de Dios. Ahora, los trinitarios que argumentan que Justino, que Tertuliano, que Orígenes, que Clemente, que Hipólito de Roma eran trinitarios ortodoxos, como en el Concilio de Constantinopla lo declara, son unos completos ignorantes que no conocen la evidencia patrística. Justo L. González, Javier Picasa, Humbert Jardín, J.D.N. de Kelly en sus escritos han reclamado rotundamente que toda la teología del segundo siglo era subordinacionista o semiarriano. Algunos le llaman proto-trinitarios. Entonces, no eran campeones de la ortodoxia como se nos quiere dar a entender o se nos quiere vender. Cualquiera que se haya tomado el tiempo de leer a Justino Mártir, y ese es el problema, que los trinitarios de aquí nos informan y proponen a Justino como el campeón de la ortodoxia. Cualquiera que lea a Justino Mártir se dará cuenta que sus declaraciones son menos que ortodoxas y por lo tanto 100% subordinacionistas. Declaraciones como que el Padre no tiene nombre y cualquiera que le quiera poner nombre al Padre es un completo ignorante o tonto. Otras declaraciones, por ejemplo, de que el Señor y el Creador, perdón, bueno, Justino le llama al Creador y Hacedor del cielo. Hay otro que es Señor y Dios aparte del Hacedor del cielo. Si esa declaración no es triteísta, entonces no sé qué es triteísta. Entonces, todo eso es parte importante. La cristología del segundo siglo, de mayor parte, era la teología del Logos que se fue formando. Entonces, a pesar de que podemos tomar referencias históricas de estos padres apologistas o padres griegos por la filosofía griega, no que todos pertenecían a Grecia,
pero que ciertamente su cristología era menos que ortodoxa y no eran campeones de la ortodoxia como se nos quiere entender injustificadamente. Platicaba con una persona anteriormente y le decía que historiadores, como mencioné, Justo González, Javier Picasa, Humberto Jarín, J.D.N. de Kelly, declaran abiertamente que estos eran subordinacionistas de la teología del hombre. Ahora, la teología apostólica se basa en 4 principios importantes. El doctor David Kessler Norris, en su libro Yo soy una teología pentecostal unitaria, argumenta que el proceso metodológico de interpretación exegética se debe dejar bajo 4 patrones que él llama hermenéutica apostólica. Primeramente, entender los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan y la narrativa teológica de los evangelios y todas las epístolas de Pablo con el enfoque judío-cristiano, manteniendo el Shema intacto. Richard Vaughan, un gran cristólogo que tengo entendido que ya falleció, su libro Cristología y Monoteísmo, a pesar de que no declara abiertamente que Jesús era Yahvé, sí dice que los primeros judio-cristianos veían las profecías que hablaban de Yahvé con referencia a Jesús, diciendo que Jesús estaba incluido en la identidad divina. Eh, Muy ambiguo su declaración, pero más honesto que los trinitarios modernos. Ahora bien, esto es importante porque el hermano Norris dice lo siguiente, que debemos interpretar los evangelios y la narrativa del Nuevo Testamento con los enfoques judío-cristianos. Segundo punto, debemos entender a Jesús de forma relacional con los discípulos. En otras palabras, los discípulos vivieron con Jesús, comieron con Jesús, andaron con Jesús, escucharon declaraciones de Jesús y todo ese tipo de relaciones interpersonales se forma un vínculo afectivo con aquella persona. Entonces, los cristianos del primer siglo no estaban en pañales en la cristología. Muchos teólogos modernos nos dicen, es que la teología trinitaria fue un progreso, vaya la redundancia, progresivo que se fue dando a través del estudio sistemático de las doctrinas. No, mi amigo. Los discípulos del primer siglo no estaban en pañales cristológicamente. Ellos comprendían perfectamente quién era Jesús, quién era Yahvé, quién era el Espíritu Santo, que es un circunloquio para el Padre. Pero ineludiblemente ellos tenían un pensamiento monoteísta y ver las declaraciones reconciliares o conciliares de habla de Yahvé en el Antiguo Testamento aplicados a Jesús, ineludiblemente aplicaban la deidad plena de Jesús y también la identidad de Jesús. Jesús era idéntico y es la identidad misma del Padre, pues es el Padre en la forma de un hombre, o sea, Dios hecho carne. Y ya para cerrar mi punto, me falta, bueno, los 2 puntos que siguen del doctor, dice lo siguiente, que debemos rechazar las lecturas triunfistas que hacen los trinitarios, condenándonos a nosotros como herejes. Rechazamos toda lectura triunfista de la iglesia, pues el doctor Norris menciona que los ganadores son los que escriben la historia, y como, entre comillas, ganaron, nosotros quedamos como los herejes del cuento. El proceso de esa sistematización de pensamiento es que no nos dejan contar nuestra propia historia, siempre tratan de imponer nuestra historia a nosotros, porque sabes qué, tú provienes de esto, de esto, de esto, de esto, por lo tanto eres una apóstata hereje. Pero ¿por qué nosotros no contamos nuestra propia historia? Lo que realmente pasó, como los teólogos destacados del tercer, cuarto siglo eran monarquianos. Para ser honesto, creo que el más informado de este punto es el hermano Saudi Contreras de Cristianismo en Libros, que ha hecho programas excepcionales acerca de la cristología y de la historia de la iglesia unitaria a través de los siglos. Ahora, por último punto importante, ya voy terminando. Debemos entender a Jesús únicamente con la revelación de la Escritura. El proceso doctrinal de los padres de la iglesia, de las citas patrísticas, aún el proceso histórico, están subordinados a la autoridad infalible de la palabra de Dios. Construir una teología a través de la historia te hace una teología débil. Y no que la teología y la historia no se lleven, sino que simplemente son, bueno, mayormente la historia es una herramienta, pero no es infalible. Entonces, esas son las partes importantes que quería mencionar.